Bienvenido a una lección sobre el límite de la función vectorial. Si tenemos una función vectorial en dos dimensiones, hay dos como vemos expresadas aquí. O en tres dimensiones o en R3, como vemos expresado aquí. Quieren determinar el límite de estas funciones valoradas vectorizadas. Podemos ver que solo tenemos que tomar el límite de cada componente individualmente para determinar el límite de la función vectorial. Ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones. Determinaremos si tenemos dos límites o tres límites para evaluar. Entonces, en su mayor parte, esto se sentirá como una revisión de cómo determinar los límites para las funciones. Avancemos y veamos nuestros ejemplos. Entonces, si queremos determinar el límite a medida que t se acerca a 0 de la función vectorial de R, t, necesitamos encontrar el límite. Cuando t se acerca a 0, de la potencia de t multiplicada por el vector unitario y más el límite cuando t se acerca a 0. De seno t sobre t, multiplicado por el vector unitario j. Bueno, cuando t se aproxima a 0. Este exponente se acerca a 0 y el 0 sería igual a 1. Entonces vamos a tener una vez el vector unitario y, además, ahora cuando t se acerca a 0 noto que el numerador y el denominador se acercan a 0. Lo cual es una forma indeterminada, y aquí tendrá que aplicar la regla del L'Hopital. Donde, en lugar de evaluar este límite, podemos tomar el límite cuando t se acerca a 0. Pero la derivada del numerador y la derivada del denominador. Bueno, la derivada de seno t sería coseno t. La derivada de t sería 1. Y ahora podemos evaluar este límite porque a medida que t se acerca a 0. Bueno, el coseno 0 sería igual a 1. Entonces tendríamos 1 sobre 1. Este límite sería igual a 1. Entonces tenemos 1i, más 1j. O un componente formaría el componente x sería 1 y el componente y sería 1. Vamos a seguir y echar un vistazo a otro. Aquí tenemos un x, y z componentes. Así que tendríamos que determinar tres límites. Tendremos el límite cuando t se acerque a pi sobre 4. De seno cuadrado t, multiplicado por un vector unitario y más el límite a medida que t se acerca a pi sobre 4d. Tangente t multiplicado por un vector unitario j y, por último, más el límite a medida que t se acerca a pi sobre 4. De 1 sobre t. Tiempos vector k. Para este primer límite cuando t se acerca a pi sobre 4. Sin t se va a acercar a seno a pi sobre 4. El seno de pi sobre 4 es 1 sobre la raíz cuadrada 2. Pero luego será al cuadrado. Entonces íbamos a tener 1 sobre raíz cuadrada 2 al cuadrado como nuestro límite, multiplicado por el vector unitario y. Simplificaremos esto en el siguiente paso. Además, cuando t se acerca a pi sobre 4, se acercará a la tangente pi sobre 4, que es igual a 1. Entonces tendremos un veces un vector unitario j. Además, ahora cuando t se acerca a pi sobre 4, esto se acerca a 1 sobre pi sobre 4. 1 sobre pi sobre 4 sería 4 sobre pi o el recíproco. Entonces tenemos 4 pi veces el vector unitario k. Entonces aquí tendríamos un cuadrado sobre raíz cuadrada 2 al cuadrado, eso será 1 2i, más j. Esto será más 4 pi k. Este será nuestro límite en forma de componentes. Tendremos 1 2 1 y 4 sobre pi. Nuevamente, normalmente no tenemos que expresar este límite en ambas formas. Pero dependiendo del libro de texto que esté leyendo, pueden expresarlo de cualquier manera. Avancemos y veamos uno más. Aquí queremos determinar el límite a medida que t se aproxima al infinito de la función de valor vectorial r de t. Observe nuevamente que tendremos tres límites para determinar, porque tenemos una x, y z, componente. Entonces tendremos el límite a medida que t se aproxima al infinito de 2 sobre t. Límite más cuando t se acerca al infinito t en cubos sobre 2 toneladas en cubos menos 8. Y finalmente tenemos el límite
a medida que t se acerca al infinito de t negativo, pero voy a seguir adelante y expresar como 1 sobre at, lo que nos ayudará a evaluar ese límite. Entonces, para este primer límite, t se acerca al infinito y nuestra función es 2 sobre t. Entonces nuestro numerador está fijo, nuestro denominador está aumentando sin límite, esto se acercará a 0 si recuerdas el atajo aquí. Nuestro numerador es de grado 0, nuestro denominador es de grado 1. Y dado que un denominador tiene un grado más alto, este siempre se acercará a 0. Por lo que tendríamos 0 veces el vector unitario y plus. Observe en esta función que el grado del numerador y el denominador son los mismos. Y el atajo aquí es que si los grados son los mismos, el límite cuando t se aproxima al infinito será la relación de los coeficientes iniciales, o 1 sobre 2. Entonces tendríamos 1 2 veces un vector unitario j plus. Ahora, para este último límite, puede ver por qué quería reescribir la t negativa como 1 sobre en la t. De esta forma tenemos un numerador fijo y cuando t se acerca al infinito, nuestros denominadores aumentan con la salida. Entonces 1 sobre un denominador creciente se acercaría a 0. Entonces tenemos 0 veces el vector unitario k. Entonces podemos reescribir esto como 1 2j. O en forma de componente tendría 0 1 2 y 0. Entonces, como puede ver determinando el límite, una función de valor vectorial es en su mayor parte, solo revisando cómo determinar límites en general. Espero que hayas encontrado útil este video.